Mi gente querida, gracias por acompañarnos al tercer episodio de Salvajes Podcast. Hoy me acompaña la periodista Sofía Otero, un personaje muy interesante. Van a disfrutar mucho escucharla hablar. Sofía, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, muy emocionada de tener esta plática hoy. Yo también, sin duda. Sofía, eres de las personas, yo creo, de las muy pocas personas en el mundo con quien comparto oficio, de cierta forma. Sofía se encarga de hacer periodismo y en gran parte en redes sociales, ¿no? Y somos pocos los que nos dedicamos a eso en específico. Es algo muy específico, como tú dices, periodismo en redes sociales. Político En México sin una línea particular. Que tú dices lo que quieres y le tiras a quien quieres, ¿no? Independiente Exacto. al final. No, ¿cómo independiente si no nos invitaron a la junta a la mañanera? Sí, les dije, sí, me topé con morenistas. De repente, pues te topas con diferentes personas en estos gajes del oficio. Les dije, qué mala onda, oigan, nos hubieran invitado. Yo también, yo pensé lo mismo y dije, oye, ¿y a mí cómo no me invitaron a eso? Dijeron que abrieron un registro y que dice que tú podías registrarte y solicitar ir, ¿no? Okay. Y yo, ¿y por qué no lo difundieron? Sí, oye, ¿no? Yo merecía estar ahí después de lo bien que he hablado de toda esa gente. No, qué bueno que no me invitaron. Lo habría tomado como un insulto personal. Pero me hubieran invitado a eso. Si me invitan a un lugar, no significa que voy a ir a aplaudir, no significa, pero yo sí siento que te suma y aprendes y conectas yendo incluso a lugares donde te hacen sentirte incómodo. Pues sí, ¿no? Es cierto. Y conocer la mañanera no habría estado mal. Sí, claro, sí. ¿Por qué no? Sí, no sé, estuvo raro, estuvo interesante. Estuvo raro ese evento, ¿no? Sí. Pero sí, de periodistas independientes. O sea, digo, al final ese evento que ya cuando escuchen este podcast va a haber pasado mucho tiempo desde que fue, ¿no? Y nosotros los clavados seguimos en eso. clavados resentides, diciendo qué mala onda que no nos invitaron. Pero sí, bueno, en general es un oficio muy particular que creo que cada vez va a ser más común. Y lo importante va a ser que la gente se dé cuenta quiénes realmente, no por echarnos muchas porras, ¿no? Pero quiénes realmente sí no tienen una línea y no están respondiendo a ciertos intereses particulares o tratando de agradar solamente a un sector. Que hay muchos comunicadores haciendo trabajo similar al que nosotros hacemos, pero que sí tiene claramente una línea y una tendencia política, ¿no? Sí, a mí eso me hace pensar mucho porque no sé en dónde dibujas la línea y si podemos decir que está bien o mal al final. ¿Lo que nosotros hacemos? Sí, y lo que hacen las personas que tienen una inclinación específica y muy obvia. A mí se me hace mal porque siento que también de cierta manera estás mintiendo y estás siendo deshonesta cuando omites información. Y ponle que muchas veces sí mienten, ¿no? Gente a favor de la oposición, gente a favor del gobierno en turno, la 4T, para respaldar sus creencias y sí mienten porque omiten. También cínicamente, pero a mí eso sí me parece inmoral. ¿Y a eso le llamas periodismo? Un periodismo de militancia profundo. No se me hace periodismo, a mí me parece sí comunicación, pero me parece propaganda. Entonces no, creemos que no es periodismo. Yo creo que es comunicación, pero creo que es propaganda. Y no, nuevamente, yo no le estoy tirando solamente a las personas que generan contenido para enaltecer al gobierno en turno. También hay gente de la oposición que es meramente propaganda. Sí, claro. No, o sea, es una mezcla. Sí, porque al final creo que también hay una división importante entre dar información y dar tu opinión. Yo soy de la idea de que es casi imposible dar información sin dar tu opinión, pero sí puedes dar tu opinión sin dar información. Exacto. O puedes dar tu opinión dando información falsa o inventada, claro, sí, claro. O simplemente retórica, que es algo igual que se me hace muy triste y muy frustrante cuando tienes ciertos debates con personas que defienden a un partido político en particular, que en vez de argumentarte con hechos, te argumentan con retórica. Claro. Y si esas nos vamos, pues yo estoy prácticamente de acuerdo con casi toda la retórica, yo diría, de la 4T, pero no se trata de eso. No se trata de cómo hablas o tu ideología, ¿no? La ideología es muy izquierdista, se trata de la forma de gobernar. Que esa ideología se convierte en hechos. Exacto. Al final. Sí, estoy de acuerdo. No sé, como que yo me lo planteo mucho, porque
A ver, en lo que yo hago, escojo 5 noticias del día y digo, oye, a ver, aquí tengo 2 noticias, me toma el mismo tiempo dar las 2, ¿cuál escojo? Y al final por eso creo que es básicamente imposible separar el comunicar información de la persona que lo hace. Al final no somos robots. Tú escoges un tema y dices, bueno, voy a hablar de este tema y no voy a hablar de los otros 500,000. Pero sí hay una diferencia enorme entre uno, que esa información haya sido obtenida de la forma más responsable y verificada, y dos, que no haya ese sentido de influenciar y de mentir y de inventar cosas. Sí, cuando decidimos, nosotros que grabamos videos, cuando decidimos de qué vamos a hablar, esa es en sí misma una decisión política, Exacto. ¿no? Incluso a mí me pasa antes cuando estábamos cuando estaban en campaña, nosotros no, pero cuando estaban las campañas electorales era mucho más sencillo tratar de navegar las aguas de la comunicación, dejando claro que era partidista, porque cada tercer segundo agarraba a Xochitl y decía una babosada, o Marco Cortés, o Alito Moreno, la oposición en general, y luego también aparecían cosas reprobables de la 4T y entonces y de Movimiento Ciudadano, y entonces podía navegar las aguas haciendo un video tirándole a la oposición, un video tirándole a la 4T, y siento que ahorita estamos en una situación en la que, a ver, el gobierno mayoritario pues es de Morena, Verde, PT, y entonces inevitablemente nuestro contenido se va a volver más, en particular, yo sé que tú haces más contenido como informativo, pero yo que hago más contenido tal cual desglosando algo, me voy a un tema y trato de profundizar un poquito de ello y criticar, y ese es mi asunto, criticar, ¿no? Criticar al poder, por así decirlo. Entonces, como quienes tienen el poder, ahorita sí, en definitiva, es la 4T, pues van a surgir más cosas que pueda criticar de ese bando político. No significa que no critique o no cuestione o no crea que también son reprobables muchísimas acciones de la oposición, pero simplemente es, pues, a ver si ellos son los que pueden tomar esas decisiones y hacer y deshacer, pues a quién voy a criticar. Y sí creo que ahorita, por ejemplo, si te vas a mi Instagram, tú pensarías, "Ah, quizás Sofía es panista de closet", porque mis últimos videos en definitiva han sido tirando la morena fuerte en ciertas cuestiones. Entonces, ya desde ahí, desde que cubres, pues estás tomando una decisión política también. Sí, eso yo creo que tiene que ver también con el formato y las propias redes sociales, porque al final creo que algo que nos pasa mucho es logras mucho alcance de repente con un video, pero para que eso pase el video tiene que estar muy reducido y tienes que condensar y concentrar muy bien las cosas. Y la gente suele hacer un juicio de valor basándose en esos 2 minutos y te preguntan, oye, ¿por qué? Yo ayer hace unos días hice un video de la familia Yunes y me decían, y cuando estaban en el PAN no los criticabas. Es una de las familias de las que yo más he hablado desde antes de que pasara todo lo que pasó en la reforma. La gente suele hacerse una idea completa de ti con base en un mensaje, a diferencia de tal vez periodistas más establecidos que pues, se hace un poco una balanza de su carrera. Creo que a ti te juzgan a partir de 2 minutos y si no le tiraste a todos en esos 2 minutos, entonces estás cargada a un lado para la gente. Claro, antes de empezar a grabar, justamente hablábamos, por ejemplo, tengo la oportunidad de participar en una mesa de debate en Milenio los miércoles y ahí sacan clips, ¿no? Normal, como hacemos tú y yo, igual de otro contenido que hagamos, sacas pequeños clips y lo compartes en un formato corto de Reels, Shorts, TikToks, todos sinónimos, diferentes plataformas, les gusta hacernos bolas, ¿no? Pero bueno, y entonces ponle que estoy en una mesa y estoy tirándole a tal y a cual, pero toman 40 segundos y los comparten y lo que estoy diciendo en esos 40 segundos, yo estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero la gente lo ve sin entender que es una mesa que dura 20 minutos, 15 minutos, en la que di más opiniones y pueden pensar, esta mujer es militante de la 4T o esta mujer es panista o esta mujer no. Y sí, yo lo tomo como, pues dependiendo de a quién le preguntes, el día de la semana recibo chayote de un bando político distinto, ¿no? Exacto, según la gente. Sí, creo que al final yo la forma que le he tratado de sacar la vuelta a eso es
teniendo mucho cuidado como con los términos y con las sensibilidades. Entonces, si por ejemplo estoy haciendo algo crítico de Morena y la 4T, puedo criticar lo que sea, pero no voy a tomar el discurso de la oposición, ¿no? No voy a decir López, el cacas está, ¿no? Porque eso pues ahí ya es más evidente. Pero de todos modos la visión tiende a ser bastante reduccionista y es interesante, creo yo, como ya cuando te pones a pensar en la forma en que los humanos perciben información, creo que es muy particular y a nosotros nos toca a diario lidiar con esas formas en que los humanos perciben la información. También porque estabas hablando de los formatos cortos, yo creo que la mayoría de las personas que nos conozcan no es por tu podcast o mi podcast o ni siquiera por Milenio o estos formatos más largos, es por los formatos cortos porque es más fácil que las plataformas compartan ese contenido. Y entonces, pues sí, de repente te van a juzgar con ese pequeño fragmento. Y como tú decías, porque no somos periodistas establecidos que tienen 1 hora cada día para hablar enfrente de las cámaras a Televisión Nacional para realmente mostrar un panorama más amplio. Tenemos que hacer un video que en la primera oración te enganche. Y además tenemos que hacerlo en gran medida de forma meramente voluntaria. Me encanta que, bueno, me parece muy chistoso, interesante como estas acusaciones, por ejemplo, del chayote, ¿no? En México, esta frase de recibes chayote, que significa que el gobierno te da dinero por decir las opiniones que dices o el contenido que compartes. De entrada, si le tiramos, bueno, yo le tiro un buen a Morena, le he tirado un buen al PAN, a quien sea, pero si soy tan crítica del gobierno en turno, no entiendo la lógica del chayote. O sea, digo, la oposición está en quiebra. ¿No? Sí. Estaría muy raro que me pagaran también cuando les digo que son unos corruptos asquerosos y que el pan me da asco. Entonces, es una cosa ahí medio extraña, pero la gente se genera como estas narrativas, estos mundos de repente en los que somos en realidad personas aquí que nos depositan quién sabe cuánto dinero para dictar lo que decimos. Somos personas que prendemos nuestro celular y empezamos a hacer contenido porque nos gusta hablar y nos gusta informar y por alguna extraña razón estamos mal de la cabeza y queremos un poquito de atención, ¿no? Exacto, sí, definitivamente. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste con los videos? En pandemia. En pandemia. En pandemia, por aburrimiento, yo estudiaba Derecho. Ok. No sabes cómo. O sea, yo cuando me cambié de estudiar Derecho a Periodismo, pensé que era una de las mejores decisiones de mi vida. Ahorita me arrepiento bastante porque imagínate tú que ya me hubiera graduado y además en unos añitos más podría tratar de ser magistrada. Sí, definitivamente. ¿No? Nada más vengo a tu podcast, le digo a todo el mundo voten por mí. En Milenio nada más agarro y digo voten por mí. Y ya estuvo. En TikTok hago un video pidiendo votos, vámonos, ¿no? Que siento que es uno de los riesgos, es una de las cositas que va a pasar. Varios influencers van a poder acceder a esos cargos sin realmente ser tan competentes necesariamente en esa chamba. Algunos sí, algunos no, ¿no? El ruabogado ahí lo vamos a ver. El ruabogado, claro. Ese güey sí me representa para que veas. Pero entonces, eso es... Ahora me arrepiento de esa decisión, pero sí empecé porque me había cambiado ya a periodismo. Estaba en pandemia, tenía tiempo de sobra, no podía ver a nadie, no podía hacer nada, surge TikTok y entonces dije, bueno, pues me acuerdo que había visto videos de otras personas difundiendo contenido. Había visto videos, por ejemplo, de Gerardo Vera, interesante, porque ahorita nos llevamos muy bien, pero nuestra primera interacción, lo hemos hablado, fue peleándonos porque yo siempre he sido muy izquierdosa, feminista, ¿no? Aquí tenía el cabello, bueno, parte de mi cabello azul, ¿no? Entonces la feminista loca de las greñas azules, ¿no? Yo era ese estereotipo, ¿no? Y lo sigo siendo, aunque no tenga las greñas azules. Entonces, y Gerardo estaba como en este canal como Jordan Peterson, como Stephen Crowder. Si ustedes tienen el privilegio de no saber quiénes son estas personas, qué padre, ¿no? Pero son figuras de la ultraderecha gringa raras, ¿no? Y entonces él estaba como en ese canal. Era muy chiquito. Gerardo es
muy joven, ¿no? Y en ese momento pues era chiquitín. Y entonces, les estoy hablando de hace años, ¿no? Y entonces la primera interacción que tuvimos fue peleándonos y yo pensaba, pues es que falta gente que haga esta clase de contenido, pero desde una perspectiva más de izquierda, feminista, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues tengo un celular, me voy a poner a grabar. Y raro, subí mi primer video y no me acuerdo ni de qué era, o sea, pero rápidamente empecé a tener vistas, o sea, tenía como 30,000, 50,000 y dije, órale. Y entonces, pues ya, y desde el principio empecé a entender la censura. Me acuerdo que subí un video diciéndole que era un asqueroso y lo sostengo. Drake Bell es un asqueroso. Ay no, nada más lo pienso pero bueno, y entonces, y ese video, subí un video y luego uno de Drake Bell me lo ocultaron. Y entonces, pues rápido entendí que habían ciertos temas, por ejemplo, que en particular en TikTok te censuran, me llegaron a quitar la cuenta, tuve que apelar, meter correos, no me pelaban, un despapalle. Ahorita, por ejemplo, no he estado subiendo videos porque estoy shadow baneada. Empecé a subir videos y tenía 3,000 vistas. ¿Y normalmente? Normalmente 100,000. O sea, una prox. Sí. ¿No? O sea, de repente 200, de repente 70, ¿no? Pero mi promedio eran como 100,000, ¿no? Un promedio. En TikTok. En TikTok. En Instagram yo te diría que es como 10,000 básico, un reel y chido, pues no sé, 40,000 hasta de repente más, ¿no? Pero sí, tengo una audiencia mucho más pequeña en Instagram. Pero creo que a veces la gente piensa que empiezas y de repente ya cada video que subes lo ven 100,000 personas, pero no es así. En medio de eso, ¿cuánto tiempo hubo? Años. Yo creo que más bien, y tú lo sabrás, ¿tú cuántos años llevas haciendo contenido en redes? Empecé en enero de 2022. Ok. Marzo de 2022. Yo en 2021, pero es un juego de perseverancia. De perseverar a pesar de que te lleguen amenazas, comentarios de odio, que TikTok agarre y decida no compartir tu video ni siquiera a las personas que te siguen, de que te quiten la cuenta. Es perseverar. O sea, no es, y al final, o sea, no estoy diciendo, he tenido unas chambas, o sea, porque tampoco me voy a sentar aquí a decir como, ay, hacer contenido en redes es tan duro, ¿no? O sea, exacto. No, tiene sus gajes. Yo he tenido chambas que dices, híjoles, o sea, he sido botarga, he sido animadora de fiestas, he sido, o sea, así de que me disfrazaba, así de que, hola niños, llegó Cenicienta, o sea, ajá, edecán sin querer, o sea, porque pensé que era un evento de animación y resulta que me pusieron un vestidito rojo y vas morra de edecán. Hostess, claro, digo, ¿cómo? ¿Pero en qué etapa fue todo esto? ¿Cuándo fue? ¿Antes de que empezaras a hacer videos? Antes de que empezara a hacer videos. Y de hecho, cuando empecé a hacer videos ya era hostess, pero no del Sonora Grill. Pero sí hubo algo con el Sonora Grill. Sí, yo era... Cuéntanos el chisme. Ok, bueno, básicamente... me salí de derecho. Mi mamá me quería ahorcar, porque además yo entré a estudiar derecho gracias a una beca. Entonces, en el momento en el que decido salirme, porque yo dije, puedo ser una buena periodista o puedo ser una abogada profundamente mediocre. Y en general no me gusta hacer cosas mediocremente, entonces dije, esto no es lo mío. Pero yo estaba ahí con una beca. Estudiaba en el ITAM y eso es otra historia. El ITAM... Y no me importa si estoy cortando puentes diciendo esto, es una institución profundamente podrida en muchísimos sentidos. Por ejemplo, las becas solamente te las dan hasta la mitad de la carrera. Entonces, ¿y luego te las quitan por completo? Por completo. Entonces, y su lógica es como, no, es que, o sea, cuando estés a la mitad de la carrera vas a poder pagarte tu universidad, porque como estás en el ITAM te van a dar una chamba y vas a poder pagar la escuela. La escuela cuesta como un poco menos, si mis cálculos no me fallan, de 30,000 pesos al mes. Tú sabrás que si empiezas a chambear, ustedes sabrán si empiezas a chambear, no importa si estás estudiando derecho, o sea, si no tienes palancas y no tienes contactos y tú vas pues, como un pobre diablo más, ¿no? Como ustedes y yo, te van a pagar como 10,000 pesos al mes. Y date por bien servido porque te están pagando, ¿no? Entonces, y te fue chido. Entonces, ¿cómo se supone que con eso vas a pagar la escuela? Es una ridiculez y es una estafa. Pero bueno, me salgo del ITAM y mi mamá me dice,
pues te tienes que poner a chambear porque yo no voy a tener aquí a alguien que no esté estudiando ni trabajando, ¿no? Entonces no te voy a nada más andar manteniendo, haciendo qué o qué. Y me dijo, tienes una semana para conseguir trabajo. Así. Y entonces me pongo a entrevistas y tal y cual. Y veo una vacante para ser hostess en Sonora Grill. Y dije, ay, pues, no, pues va. Queremos experiencia de 2 años. Yo no tenía experiencia de nada, o sea, de animación infantil y de ser botarga, pero ¿No, no de... no contaba? No, pues no, querían de hostess, ¿no? Porque usas un programita y Ok. pues yo no estaba familiarizada. Y desde ahí, o sea, desde la entrevista, siento que, no voy a hablar por ti, pero al menos yo, creciendo como una persona blanca, de repente estoy bien, güey, captando cosas racistas. La verdad. O sea, Captándotelas a ti. ¿mandé? O sea, cuando sucede algo racista, igual y estoy tan güey, yo por mis experiencias de vida y por, ¿no? Ok, O sea, ok, que no ok. lo voy a percibir hasta en retrospectiva que voy a Ok, decir, "Ah, oye, sí es cierto, ¿no?" ok. Y entonces en mi contratación, por ejemplo, había otras chavas, ¿no? Que iban a la entrevista y que igual y sí tenían experiencia, pero a mí me dieron el trabajo con 0 de experiencia y lo que me dijeron fue, es que el gerente tiene que verte. Y entonces en el momento en el que me vio, o sea, no fue una entrevista de qué onda contigo, tu experiencia, no, fue una entrevista para verme. O sea, querían una chava con cierta imagen, ¿Y te ¿no? dijeron así, O sea, con cierta imagen? ajá, es que la imagen era importante y voy a la entrevista y yo me lo quedo como una morra que 0 tenía experiencia en eso, ¿no? Cuando pedían experiencia. Y bueno, el punto es que termino trabajando ahí, muy chistoso. Estuve en la nómina por meses, pero en realidad como pegó la pandemia, yo solamente estuve trabajando ahí, me parece que 2 semanas. Y en la segunda semana fue que pasó el incidente que em, se desató en Twitter un caos, que fue básicamente, me habían dicho, teníamos la indicación de que si poníamos a gente en la ventana, porque era el Sonora Grill que está en Paseo de la Reforma, quienes no sean de la Ciudad de México, es como una avenida así enorme, súper bonita, y pues la gente quiere tener vista a Paseo de la Reforma. Y entonces están ciertas mesas en las ventanas. Y me dijo el gerente, o sea, la instrucción era, ahí solamente sientas a gente con buena imagen, porque la gente cuando pasa por afuera ve el restaurante de afuera hacia adentro y ve a las personas en las ventanas. Entonces no queremos a alguien fachoso ahí, ¿no? O sea, que se vea como... Pero era una cosa que verbalizaban y que te decían. Sí, queremos gente con buena imagen en la ventana. Y entonces yo dije, ah, va, ¿no? Chido. O sea, está bien. Si alguien llega aquí no en pijama, pues no les voy a poner en la ventana aunque me lo pidan, porque pues, güey, estás en pijama, ¿no? O sea, esa era como mi lógica. Y me acuerdo que una vez llegaron unos chavos, no sé, 20 y pico de años, jóvenes, y estaban pues arregladas y el asunto, ¿no? O sea, estaban bien vestidos y me piden una mesa en la ventana que sí teníamos disponible. Y entonces digo, ah, ok, por acá. Y entonces mientras los estoy llevando, me hace como un gesto el gerente y después me dice el gerente como Sof, es que ellos no los puedes poner en la ventana. Y yo, ¿por qué? Tienen buena presentación, o sea, son chavos jóvenes, ¿no? O sea, bien vestidos, o sea, ¿qué, no? Era una chava y un chavo. Y me dicen, no, o sea, a ver, buena imagen como ellos. Y me señala a una pareja que estaba sentada en otra mesa y de hecho estaban, o sea, la pareja que me señala estaban más casuales, pero eran rubios, bueno, blancos, no rubios, blancos. Y los que yo había sentado en la vista, ¿no? A Paseo de la Reforma, en estas mesas para gente que se viera bien, eran unos chavos morenos. Y ya, esa era la única diferencia. Oye, pero entonces, ¿a dónde te mandaron a que los sentaras? ¿Había un lugar Ellos, específico? no es como que hubiera un lugar específico Pero no en la ventana. en esa sucursal, no, solamente era como no en la ventana. Y yo retomando este tema de a veces cuando eres blanca como que estás medio güey en ciertas cosas, yo la verdad se me hizo raro, me dio una espina rara, pero lo archivé en mi psique y ya, y seguí con mi vida, se me hizo raro y ya no me sentía cómoda trabajando ahí y de repente llega la pandemia. Y entonces me dicen, como bueno, si quieres seguir cobrando, yo hablo inglés, entonces me dijeron, dale clases de inglés vía Zoom a los meseros y te seguimos pagando. Y yo, ah, chido. Entonces, el resto del tiempo que estuve en la nómina no estaba trabajando ahí, ya estaba nada más dando clases de inglés. Pero sí, cuando explotó esto,
nuevamente yo lo archivé y se me hizo raro y luego lo hablé con una amiga y mi amiga como, no, eso es profundamente racista. Y yo, sí, creo que sí. Y entonces cuando de repente estaba en Twitter con unos amigos y ellos me dijeron, no manches, lo de Sonora Grill, porque había salido una denuncia, pero de lo que pasó en Polanco, que ahí sí aparentemente la denuncia era que tenían separadas zonas, ¿no? Como zonas de blancos, zonas de gente morena, o sea, era completamente separado. Y te digo que en Sonora Grill no, solamente era como las mesas bonitas en la ventana, no. Y entonces cuando me cuentan eso me dicen, oye, tú trabajabas ahí, ¿no? ¿Es cierto? Y les dije, miren, donde yo trabajaba no eran esas secciones, pero estaba esta regla de las mesas de la ventana. Y me dijeron, güey, eso está cañón, deberías contarlo. Y yo ya había empezado mi TikTok, porque cuando tuve esa conversación había terminado pandemia. Entonces dije como, bueno, pues o sea, voy a hacer un TikTok contando esa anécdota, ¿no? Testimonial, o sea, tuyo. Testimonial, pero además sí estaba contando la noticia. O sea, si vuelvo a ver el video, en realidad yo estoy hablando de la noticia y de la otra denuncia. Y luego digo, yo le creo a la denuncia porque, y entonces daba mi testimonio que les acabo de contar, y explotó, porque fui la primera persona que estaba poniendo su cara dando el testimonio, pero siento que es distinto dar un testimonio anónimo y me parece perfectamente respetable, pero la gente le impacta más escuchar a una persona que dice, no, es que a mí me consta y esta es mi cara y este es mi nombre y no me importa, esto es verdad, ¿no? Entonces ahí es cuando explotó y fue cuando mi cuenta de TikTok tuvo más seguidores por esa extraña cosa, pero yo seguía haciendo contenido informativo, que al final incluso los videos de Sonora Grill eran informativos. ¿Y nunca tuviste repercusiones de ellos? No. De hecho, en la descripción de mi video puse algo así como Sonora Grill, no tengo un quinto, no me demanden. Y pues cumplieron, no me demandaron. De hecho, terminaron siendo investigados por el gobierno de la Ciudad de México por discriminación y que pagaron unas sanciones. Y luego América Rangel, la del PAN, terminó poniendo una fotografía como, no es cierto, vean, yo soy morena y no me están discriminando. Y es como, morra, primero que nada, fuiste después del escándalo. Yo creo que estaría muy güey de su parte seguir esas reglas después del escándalo. Y B, en Sonora Grill Reforma, en específico, que estábamos muy cerca de la Cámara de Diputados en particular, ¿no? Mero Reforma, mero centro de la Ciudad de México, sabíamos cuando llegaban políticos y sabíamos que a los políticos se les daba de cierta forma trato preferencial. La mesa que ustedes quieran, les atiendes mejor, les sonríes más, porque son políticos, probablemente dejen buena propina y no quieres problemas. Entonces, no es un parámetro que traten bien a una política, aunque sea morena. ¿No? Pero nunca te escribieron nada. Afortunadamente. O sea, pero de nuevo, ¿de qué forma podrían o sea, acusarme de difamación? Sí, exacto. Si el gobierno de la Ciudad de México les está diciendo, no, sí es cierto. Y de hecho, igual algo de lo que no he hablado, tuve que dar mi testimonio para la carpeta que abrió el gobierno de la Ciudad de México contra Sonora Grill. Te llamaron a declarar. Ajá. A dar mi testimonio tuve que dar pruebas de que yo había trabajado ahí y entonces les mostré documentos de la contratación y este asunto. Y sí, o sea, porque dije, pues ¿de qué sirve un TikTok si realmente no va a tener un impacto? Necesito, o sea, y de hecho fueron ellos quienes me buscaron y dije, pues va, o sea, que se haga oficial y que quede la declaración y que si tienen que tener sanciones, que las tengan. Y después, alguna vez en tu trabajo ya... Bueno, ¿en qué acabó? ¿En qué acabó lo de Sonora Grill? Pues acabó Lo sancionaron y todo el mundo siguió con sus vidas y ya. Y más vale que hayan cambiado un poquito. Justamente a mí me da mucha paz que como seguí mi carrera y seguí perseverando, porque esto fue hace años, ya mucha gente ni siquiera sabe que soy la morra esa que se lamentó. Hasta ahora. Hasta ahora en este podcast. Pero sí, no, o sea, eso fue una cosa y yo si veo algo que me parezca incorrecto, lo voy a denunciar. ¿No? ¿Y cómo haces justo la selección de tus temas? ¿Cada cuánto haces videos? Varía mucho. Okay. ¿Cada que puedas? Cada que puedo. Ahorita estoy estudiando, estoy haciendo mi tesis, chambeo. Entonces, pues sí, es un poquito abrumador. Estoy haciendo mi servicio social. Ahorita te digo que con este rollo, que el pleito que traigo con TikTok, pues no he estado subiendo tanto ahí, pero normalmente subía como 2, 3 videos por semana. Subo un video en Instagram porque colaboro con un medio que está en el norte, según yo sucede, está en Monterrey, que se llama Posta. Entonces subo un video y una columna de eso a la semana. ¿Una columna escrita? Sí. Ok. ¿Cómo se llama el medio para que te lea y vea la banda? Posta. Okay. P-O-S-T-A.
Y pues ahí, o sea, si me siguen en mis redes, pues pongo los enlaces de la colaboración, entonces también se pueden ir a ese medio a ver su información. Y también ahorita que estoy haciendo mi servicio social, lo estoy haciendo en una revista feminista que se llama Volcánicas, con sede en Colombia, y ellas hacen trabajo súper chingón. Y entonces de repente igual escribo con ellas, ¿no? O subo videos o, ¿no? Y puedo subirlo igual en enlace de colaboración con la revista y eso igual está muy padre. ¿Y más o menos qué cosas escribes ahí? Digo, muchas cuestiones de género. Yo creo que lo que más cubro son cuestiones de género y corrupción. Ok. Son las Corrupción dos política. cosas, corrupción política, son las dos cosas yo creo que más me enojan, cuando la gente es misógina y cuando la gente es corrupta. Luego se mezclan, entonces más, ¿no? Pero sí es básicamente lo que más cubro en mis redes. Y además son dos cosas particularmente difíciles de las cuales hablar. Yo creo que en el tema de género hay muchas cosas, cuestiones filosóficas y metódicas que hay que considerar. Y lo de la corrupción, pues es otro tema. Pues no sé, yo no lo veo de forma tan filosófica lo de género. Lo veo de forma quizás muy simplona. Es como si piensas que las mujeres son inferiores, estás muy pendejo. Sí. Y entonces si hay algo que alguien haya dicho que esté pendejo, voy a explicar por qué está mal lo que dijo. Por ejemplo, ¿escuchaste lo que dijo este güey? Sí, No me acuerdo ni su nombre. Sí, claro, el diputado Tamaulipeco de Idiota. Morena. Sí. Impresionante. Para quienes no sepan ese chisme, pueden irse a mi Instagram a leer toda la información, pero básicamente este güey que está diciendo es que tenemos que crear un instituto para los hombres porque sufrimos violencia, como por ejemplo que las esposas no nos hagan el lunch o que se nieguen a tener sexo porque les duela la cabeza. Que me digan que les duele la cabeza y no quiera. Es como, estás enfermo. Es que yo creo que hay muchas cosas en México que estamos en la edad de piedra. Y esa es una, ¿no? O sea, ¿cómo hay...? No sé, yo... Y te pregunto como lo filosófico, porque tal vez nada más es para mí que no termino de adentrarme en el campo, pero escribimos hace poquito, hicimos un video de violencia transfóbica. Ok. Y es el video más difícil que he hecho en mi vida. Para política salvaje. Para política salvaje. En gran parte porque hay cuestiones metódicas de las cuales yo neta no estaba... consciente. ¿Cómo qué? Como el número negro que hay de violencia transfóbica, la cantidad de... Yo hablaba con... Mira, creo que es un súper ejemplo es... yo inicialmente había puesto, México es el segundo país del mundo con más transfeminicidios. Sí. Me imagino que después has visto la gráfica, después de Brasil. Recababa ese dato y de ahí estructuraba un poco el guión. Y luego la persona que es muy brillante, que se encarga de revisar mi información, me dijo, ese número en realidad hay que tomarlo con pincitas, porque él tiene toda la razón. Imagínate en el Congo, cómo será la cosa, nada más que no se les reconoce como Pero creo legalmente. Que ese dato en particular es de América, ¿no? Ese dato, no, ese dato es del mundo. Y sí, o sea, yo sí creo que es con todas las cosas negativas que tienen las fiscalías en México, en los registros, etcétera, etcétera, sí es en gran medida porque no se tiene registro en muchísimos otros lugares. Incluso tampoco creo que las cifras que tenemos en México sean correctas. Probablemente hay más. No. Es lo mismo que con feminicidios. ¿Cuántos feminicidios son catalogados como homicidios o simplemente no se reportan? ¿Cuántas personas hay sin un acta de nacimiento en México? Incluso si pensamos en la población en México, estos datos que tiene la INEGI de la población indígena en México, para mi tesis fui a un estado, estoy haciendo una investigación y entrevistaba a unas mujeres y me estaban platicando de su vida y me contaban cómo gran parte de su familia nunca sacó su acta de nacimiento. Y entonces cuando les pasa una injusticia y ellas tratan de reclamarle al gobierno, básicamente era como, pruébame que eres mexicana, pruébame que existes. Exacto. Entonces, y es porque vienen de estas comunidades profundamente marginadas donde nadie les explicó que pues si nació tu hijo igual y deberías ir a registrarlo para que le hagan valer sus derechos. Entonces incluso la pelea por sus derechos no podían hacerla de forma oficial porque ¿quién pone la denuncia si para el gobierno de México no existe? Exacto, ese es el número negro al final. O sea, tantos números negros de cosas que no tenemos, de censos que en realidad son censos a medias. Exacto. Sí, en general como que tratar de hablar de poblaciones marginadas es difícil porque están tan marginadas
y además los medios tienden a ignorar un poco a estas poblaciones, entonces también es difícil recabar información desde ahí. No sé, a mí esos temas me encantan, me apasionan, pero hay que presupuestar más días en la semana para trabajarlos porque normalmente también, es muy complicado para y también mí. Porque cuando estás hablando de un tema del que no eres parte, también, siento que hay un debate. Por ejemplo, en cuestión de temas trans, si alguien me pregunta algo o dice una burrada o etc., voy a responder, pero no es algo en lo que, o cuestiones racistas, por ejemplo. ¿Quién soy yo para realmente estar tratando de hacer o enfocar mi contenido en eso cuando deberían estar siguiendo otras personas que sí puedan explicarlo desde un punto de vista personal? Y siento que incluso para los hombres que generan contenido, muchas veces cosas que para nosotras podrían ser muy obvias, para ustedes no. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y hasta los que están más o menos ya deconstruidos, obviamente pierdes mucha sensibilidad al no estar ahí, ¿no? En la situación. Pero al mismo tiempo, a mí eso también me cuesta trabajo balancearlo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo ignoras? Entonces no, exacto. Es como no puedo ignorar esto, pero igual y si lo hago, pinche vato, ¿por qué estás hablando de eso? No es tu lugar. Pero si no hablas de eso, también pinche vato lo estás ignorando. Es complicado, no sé. Generar contenido es... Al final creo que, mira, tienes una audiencia de mínimo 100,000 personas que te ven. Tienes una chance de impulsar algo que vale la pena ser impulsado. Yo he tenido mucho ese pensamiento últimamente porque hacemos muchos videos nosotros de burlándonos de Peña Nieto y burlándonos de López Obrador y los momentos ridículos del Bronco, pero ya estamos pasando a otra etapa diferente en donde creo que vamos más por allá, pero es más complicado, definitivamente. Mucho más complicado. Y ahora con todo el caos que hay en México, más complicado todavía. Sí. ¿Cómo me pasó también esto durante todo el episodio en el que se estuvo discutiendo la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo divides entre qué pienso y qué tengo que reportar? ¿Tú cómo lo atacas? O sea, tú criticaste la reforma en videos, la aplaudiste, la informaste nada más. Siento que la crítica es mejor cuando no es simplemente visceral. Tienes, por ejemplo, hablando como del espectro político, ciertos personajes que, aunque su crítica esté fundamentada o correcta en ocasiones, pues si se pintan a sí mismos como oposición, ¿no? Odio a la 4T y todo lo que hagan está mal. Pues entonces cuando están, es como la fábula esta del niño que grita que hay un lobo, ¿no? Y entonces si siempre estás gritando que hay un lobo, pues cuando sí haya un lobo, menos se van a prestar atención. Por eso me gusta mucho el rol que juega en medios de comunicación, por ejemplo, Denise Merker, que cuando ella hace una crítica es como, híjoles, pónganse el cinturón de seguridad porque eso sí está fundamentado y ella no es la clase de persona que nada más va a gritar por gritar y alarmar por alarmar, ¿no? Entonces, yo trato de hacer algo similar, voy a criticar, pero no voy a hacerlo de forma visceral. Entonces, en la cuestión de la reforma, no critiqué simplemente y todo está mal y tal y cual. Y hay cuestiones técnicas que están mal y yo fui diciendo que no me parecía que esta fuera la reforma idónea. Y lo dije en mis videos y lo dije particularmente mucho más, la verdad, en Milenio. Porque ahí estuvimos semana tras semana. O sea, ya era como yo preguntaba de qué vamos a hablar esta semana y era como la reforma judicial otra vez. Y pues sí, o sea, mi crítica fue a cosas específicas desde el principio. O sea, pensemos, una cuestión meramente logística. O sea, criticas el hecho de que los jueces, las magistradas se vayan a votación. Y entonces la respuesta oficialista, ¿no? Es, ¿acaso crees que el pueblo es tonto o por qué no podemos votar? Y es como, a ver, primero que nada, ¿cuándo dije que el pueblo es tonto? Segundo que nada, es una cuestión en la que, a ver, ¿por qué se va a votar? Para quitar la corrupción. Y entonces, ¿por qué no quitamos la corrupción de la presidencia? ¿Y por qué hay tantas diputadas, diputados, senadores tan profundamente corruptos? Los votamos, ¿no? Y eso no erradicó la corrupción.
en una cuestión logística, ¿cómo van a ser estas elecciones? A mí me abruma mucho, tú y yo que hacemos contenidos, perdón, ¿cómo la vamos a sufrir cuando salgan las listas de candidaturas? No, imagínate. O sea, ¿cómo vamos a discernir? Porque nosotros informábamos cuando fueron las elecciones presidenciales y también que es de senadurías, ¿no? Y entonces agarrábamos ciertos personajes y era como, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las buenas propuestas de tal persona y sus malas propuestas, ¿no? Aquí te va. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con cientos y cientos de personas. Son alrededor de 1,600 cargos a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel local, por ejemplo, en la Ciudad de México nos van a dar decenas de papeletas. Me parece que el número está entre 40 y 60. Esa fue la cifra que me dio una vocera de Morena, Gracia Alzaga, por si la quieren seguir o algo, no sé si simpatizan con el 4T, ahí el shout out. Pero yo le preguntaba directamente, oye, ¿y cuántas personas vamos a tener que votar? O sea, yo lo único que quiero saber, en un debate en Milenio le dije eso, ¿cuántas personas? O sea, yo que vivo en la Ciudad de México, dime una cifra aprox de cuántas personas vamos a votar. Y habían 2 personas en ese panel que representaban a la 4T y una voltea y me dice, tu cuestionamiento es profundamente clasista. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Ajá, y su parkour mental fue, es que, o sea, como este rollo de piensas que el pueblo es tonto y no quieres que el pueblo vote y por eso me estás preguntando esto. No. O sea, yo te estoy preguntando esto porque quiero saber la respuesta y ya. O sea, yo no estoy en contra de que nosotros, el pueblo, elija diferentes puestos, ¿no? No estoy en contra de eso. Simplemente en una cuestión logística. O sea, si vamos a reemplazar a todas estas personas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cuántas personas van a ser? Porque a mí me gusta hacer un voto informado. Y me gusta informar a otras personas para que también hagan un voto informado. ¿Cuántos videos voy a tener que hacer? Y voltea finalmente Gracia y me responde, entre 40 y 60. Y entonces ya se apaga la cámara y le digo, oye, pues es que no se puede. O sea, ¿cómo que entre 40 y 60 y todas esas hojas llenas de candidaturas? O sea, cada una de esas hojas llenas de candidaturas. Y entonces voltea y me dice, Sofía, pero es que ¿cómo no vas a poder analizarlo? Vas a tener como 2 meses para analizarlo. Tu trabajo de tiempo completo, analizar a los jueces y magistrados. Y volteé y le dije, la neta, tengo 4 chambas. Sí. O sea, y yo, que estoy en una posición asquerosamente privilegiada. ¿Cómo le vamos a hacer para tomar un voto informado? Porque todavía, si fuera una cuestión partidista, que la reforma contempla que no puede ser así. O sea, no pueden estar personas afiliadas o promoviéndose con partidos aspirando a estos cargos. Y eso es algo positivo. 2 puntos ahí. Punto número 1, eso solamente va a ser la votación más confusa, porque entonces, o sea, imagínate que vas a votar, ponle que vamos al número bajo, 40. Vas a tener que llevar una lista de las 40 personas que quieres tachar, porque no sé tú, yo no tengo tanta buena memoria para aprenderme 40 nombres. Yo... El 4 ojos, el pelirrojo. Ajá, sí, voy a tener que apuntar, ¿no? Cada quien va a tener como lista del súper, pero así larguísima, a ver a quién vas a tachar. Sí. Y si no sabes, o sea, si hubiera todavía un logo al lado, pues entonces sabrías, bueno, a ver, supongamos, yo le voy a Morena, entonces voy a votar todos los jueces que al lado tengan Morena. Pero como no contempla eso, que bueno, mínimo, ¿cómo le vas? O sea, es una cuestión logísticamente hablando profundamente confusa que ni siquiera nos han podido decir tampoco cuánto va a costar. O sea, es lo que sí dijo Guadalupe Tadei, del INE, la presidenta del INE fue, esta sería una elección de magnitud similar a la elección presidencial. La elección presidencial nos cuesta millones y millones y millones de pesos. Y entonces vamos a invertir todos estos millones y millones y millones y millones de pesos ¿para qué? No es para erradicar la corrupción, porque eso no va a pasar. O sea, la lógica ahí es completamente fallida. Entonces, ¿cuál es el punto? Y algo que yo decía que es positivo, bueno, legitima estos cargos y los puedes remover. Pero se puede remover después de años. Aunque luego tienes lo que antes era el Consejo de la Judicatura, que ahora va a ser el Tribunal de Disciplina. ¿Qué onda con el Tribunal de Disciplina? Sí. O sea, el Tribunal de Disciplina también lo vamos a votar. Pero es que creo que ni siquiera están las leyes secundarias, por lo que entiendo. Sí, o sea, todavía no tenemos idea ni siquiera de cómo aplicar esto.
Y tenemos que empezar Tenemos a platicarlo. Más dudas que respuestas. Exacto. Y sigue sin quedar claro cuál es el beneficio y a quién beneficia. No sé si viste, así, chisme, no sé si viste el tuit de Elías Ayub. Sí, lo vi. Padrísimo. El de México, ahora va a haber mucha oportunidad. Sí, Elías Ayub, sobrinito, nada más algo tranqui de Carlos Slim. Y de hecho, AMLO, no sé si tú ves las mañaneras, ¿no? No seguido, pero veo clips. Bueno, yo me echo todas las mañaneras. ¿Diario? Diario. Mira. Y Qué paciencia. Sí. Y para que no me cuenten. Y entonces, hoy en la mañanera, precisamente hoy que grabamos este video viernes 13, hoy en la mañanera, AMLO presume el tweet de Elías Ayub en el que Elías Ayub decía básicamente que en México todavía, o sea, que no le encanta la reforma básicamente, pero que van a haber muchas oportunidades. Pues sí, para ti, güey. Eres el sobrino de Carlos Slim. Carlos Slim, que sabemos tiene una relación cercana con el presidente López Obrador. Claro que van a haber oportunidades para ti. Si Elías Ayub quiere poner decenas, si no cientos de jueces, tiene el poder mínimo, o sea, nada más monetario para hacerlo. Y político y social y toda la influencia que quiera para poner los jueces que quiera. Claro que para él van a haber muchísimas oportunidades. Para nosotros, para la persona promedio normal, ¿cuál es el beneficio? Y como disco rayado, ¿no? Es como, claro que tenía que haber una reforma judicial, claro. Y yo no me opongo a algo que vaya a proponer Morena y estoy a favor de la justicia social, pero esta reforma en serio nada más nos plantea más dudas y no termina de dejarnos claro qué va a solucionar y cómo. Sí, a mí me da miedo que no se toca a las fiscalías que están podridas en México, que no se toca al Poder Judicial local. Yo habría empezado por ahí. Sí, y se supone que lo van a hacer. O sea, su justificación, porque cuando tú llegas con este contraargumento y dices, oye, pero a ver, las policías, las fiscalías, que son una podredumbre, también no las tocas. Y entonces, aparentemente ahora la respuesta es que sí lo vamos a hacer. Y qué bueno que lo hagan. Ojalá, hay que ver. Ojalá lo hagan bien. Lo de las 40 horas también lo iban a hacer y la despenalización de la marihuana lo iban a hacer. Fer, es que las 40 horas no son prioridad, hay que encontrar consensos. Estoy citando a mi Claudia Sheinbaum, futura presidenta. Sí, a mí me parece impresionante cuando una cosa es prioridad. Somos el país más eficiente del mundo. En 7, 8 días se sacó la reforma completa, estructural al sistema de justicia. Y cuando quieres reducir la jornada laboral tan sencillo, de indigna y explotativa a menos indigna y explotativa, no puedes. No, porque no es prioridad. Y entonces porque hay grupos de poder que se oponen. Porque AMLO es amiguis de Slim. Sí, y porque no pueden perder el buen parado que tienen ahí. No, al final, mira, a mí vivir en México me vuelve loco, me encanta. O sea, y hacer lo que hacemos es el mejor país para hacerlo. Al mismo tiempo acabas reporteando pura cosa que dices, ay, güey. Pero imagínate tratar de hacer tu trabajo en Suiza, este trabajo. Sí. No tendrías nada de qué hablar, ¿no? Aquí pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Para bien y para mal. Exacto. Oye, Sofía, gracias por acompañarnos. Dinos en dónde te podemos encontrar, en dónde te podemos ver. Básicamente me pueden ver en Instagram, es sof.otero, también Twitter, sof_otero. Y pues los miércoles nos vemos a las 8 de la noche en Milenio. ¿Y el TikTok cuál es? Bueno, el TikTok muerto. Ah, sí, por ahora. Bueno, por ahora. Vamos a ver, estoy tratando de arreglar esa situación. Todo es sof.otero. Si pones sof.otero en Google, te sale. Buenísimo. Sofía, mil gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con el 4º episodio, como siempre, con invitados increíbles. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció todo esto. Sigan a Sofía, sigan a Política Salvaje y a Salvajes Podcast y sigan a El Desorden Estudio. Gracias a mi hermano Miguel por la producción increíble hoy. Gracias.